Buenas tardes, mi nombre es Daniel Andrés Benavides, soy un estudiante de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda ya de los últimos semestres y me hicieron una invitación para hacer una disertación sobre la viabilidad del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos con especial énfasis en materia del sector avícola. En primer lugar, es necesario decir que el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo económico que se suscribe entre Colombia y los Estados Unidos con fines de liberar los productos que se importan y se exportan entre ambos países de ciertos aranceles y de ciertas cargas económicas que hacen a veces más gravoso y más complicado la fluctuación económica entre ambos, y que básicamente está pensado como un modelo conmutativo en el que ambas naciones resulten igualmente beneficiadas sin perjuicio de ninguna. Pues teóricamente, aunque en la práctica puede que no resulte de esta manera, como más adelante podremos ya ir observando, y que es necesario decir que se planteó hace unos 8 años aproximadamente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el que las condiciones económicas del país y políticas eran bastante diferentes a las que están viviendo hoy en día y que tal vez resultaban más favorables. Hay que decir enfáticamente tal vez que las condiciones han tenido una variación perjudicial para Colombia y que las circunstancias que en este momento nos rodean tal vez no son las que nos permitan tener un mejor mecanismo de comercio pues cercano al neoliberalismo como lo propone el tratado, lo que los estudiosos del derecho llamaríamos de pronto la teoría de la imprevisión, que no es otra cosa que cuando existe un cambio fundamental de las circunstancias que hace más gravoso para una de las partes contractuales el cumplimiento de las obligaciones a las que había suscrito, pues estas en derecho no tiene mucha exigibilidad, o sea, pues la tiene que ir limitando el juez pertinente. Es necesario decir, pues en primer lugar, que hace unos 8 años, cuando se planteaba apenas el Tratado de Libre Comercio en el gobierno de Álvaro Uribe con el ministro Fernando Londoño Hoyos, se trataba de un tratado con una política macroeconómica dirigida por el Banco de la República Colombiana, en el que el tipo cambiario nos era favorable, en el que por cada dólar norteamericano, pues en la tasa de cambio se entregaban un equivalente a 2.800 pesos colombianos, lo cual era bastante favorable. Eso quiere decir que si uno vendía un producto en aquellas épocas a $1, pues uno recibía 2.800 pesos, cosa que hoy en día ya ni siquiera se acerca. Hoy en día únicamente con el tipo cambiario, debido a la política macroeconómica que ha manejado el Banco de la República, su política cambiaria, hemos perdido un 30% de las utilidades que hubiéramos tenido en los comienzos de las ideas del Tratado de Libre Comercio, puesto que en este momento la tasa de cambio del dólar apenas llega a 1.770 pesos, y eso con variaciones incluso en el que recibiríamos menos dinero aún por nuestros productos cuando los vendemos. Entonces, si hace 10 años vendíamos un producto a $1, estábamos recibiendo 2.800, hoy al vender un producto a $1 estamos recibiendo apenas 1.700 pesos. Esto básicamente por las políticas macroeconómicas que ha querido tasar el Poder Ejecutivo, que no han sido precisamente afortunadas. También es necesario mencionar que en medio de un mesianismo tal vez del presidente Juan Manuel Santos, que aparte de firmar un tratado de libre comercio que no está en las mejores condiciones, con el fin de únicamente ser el quien pone la rúbrica en el documento, también es la persona que quiere quedar como el redentor de las víctimas en Colombia, con 2 proyectos pues legislativos que en este momento están aprobados, ya son leyes de la República, que iniciaron con iniciativa de la presidencia del ministerio del doctor Germán Vargas Lleras, que son la ley de víctimas y la ley de tierras, que tienen unas implicaciones muy graves para el Tratado de Libre Comercio. Si vamos a materia de la ley de restitución de tierras, hay que tener bastante claro que con esta ley se acaba la seguridad jurídica de los empresarios agrícolas en Colombia, que esta ley básicamente le permite a las personas que se quieran acreditar de víctimas, que para esa acreditación, hay que decirlo, únicamente se requiere una prueba sumaria. Esto en léxico jurídico quiere decir que es una prueba sin controvertir, que es un testimonio sin tener
una contrainterrogación, por decirlo así, un testimonio que aquí en Colombia se puede comprar por cualquier centavo y que básicamente con ese testimonio puede alguien acreditar la calidad de víctima y por medio de la ley de tierras que en este momento está ya en vigencia, esa persona puede decir que fue expulsada de una tierra y tiene el poseedor de esa tierra o el propietario probar que no hubo ningún desplazamiento forzado. ¿Esto qué significa? Que se está alterando la carga de la prueba, que tiene que probar un poseedor de buena fe, un propietario legítimo, que él no realizó actos de violencia para sacar a una persona por usurparle sus tierras, lo que resulta bastante complicado que alguien diga que hace 25 años no ejerció actos de violencia frente a un tercero que está apareciendo apenas hoy, y esta seguridad jurídica y que las personas ya no saben hasta qué momento pueden ser los propietarios, hasta qué momento puede llegar una persona a decir que tiene un mejor derecho sobre la tierra y pueda realizarse de pronto una expropiación. Pues todo esto acá tiene como efecto una disminución en el valor de las tierras, porque es evidente que nadie va a pagar un precio considerable por una tierra teniendo en cuenta que puede perder el título por el simple testimonio sin controvertir de una persona. Entonces hay que tener claro que los comerciantes nacionales tienen una inseguridad jurídica altísima de acuerdo a su derecho de dominio y a todos sus derechos reales sobre sus tierras, mientras que en Estados Unidos los hacendados estadounidenses que están produciendo en el sector agrícola y en todos los sectores no tienen estos inconvenientes, tienen seguridad jurídica y tienen por lo tanto un valor más elevado de sus tierras, tienen un valor más elevado de sus activos y tienen más poder de inversión y acción económica en materia del Tratado de Libre Comercio para la producción de los productos que vamos a comerciar. En tercer lugar, es necesario hacer alusión a que los empresarios nacionales y los empresarios extranjeros que tienen inversión en el territorio nacional no tienen seguridad física, así como no tienen seguridad jurídica, teniendo en cuenta que nos encontramos en un momento histórico en el que la guerrilla ha venido aumentando su accionario y su poder. Se ha tenido noticia de que las acciones de nuestro ejército han bajado a un 20%, a la quinta parte de sus acciones, mientras que desde la guerrilla ha aumentado considerablemente. Podemos ver todos los días en los noticieros cómo hay tomas de pueblos, cómo hay destrucción de pueblos, cómo hay muertes de civiles a manos de la guerrilla, cómo hay muertes de militares, de policías, es algo que se ve diariamente, atentados terroristas en las ciudades como no se veía hace muchos años. Y todo esto propende finalmente a que el sector tanto agrícola como industrial tenga un menor alcance económico y un menor alcance industrial, teniendo en cuenta que las actividades comerciales que se dediquen no van a tener la seguridad de poder cumplir con los compromisos a los que se suscriban con ocasión del Tratado de Libre Comercio, teniendo en cuenta que una persona que produzca determinado producto agrícola en un sector y sea usurpado de sus tierras, sea expulsado, sea trasladado del lugar donde vive o incluso obligado a producir plantas que van destinadas al narcotráfico, que en últimas es el financiador de todos esos grupos guerrilleros y terroristas. Entonces no va a tener la persona una seguridad suficiente para poder entrar en este campo de comercio internacional como tal vez si la tienen los Estados Unidos. Es necesario advertir estas tres primeras circunstancias que han tenido un cambio drástico en estos 8 años, que tal vez uno al vivirlo en el día a día no lo nota como algo tan fuerte, pero que si uno hace la comparación de cifras ciertas que están a la mano de todos, tanto la seguridad jurídica como con la ley de tierras de Germán Vargas Lleras, como la inseguridad física que tienen las personas con el accionar de la guerrilla, como la inseguridad financiera que tienen con esta política cambiaria macroeconómica que está llevando el Ejecutivo, no son las circunstancias más afables para que Colombia entre en un proceso de libre comercio. Tenemos que tener en cuenta que estas políticas neoliberales
aparecen a mediados del siglo pasado como una invención de Margaret Thatcher en el Reino Unido, que pues recibió con acopio el ejecutivo de los Estados Unidos y pues en cabeza de Ronald Reagan. Y es necesario decir que estos son proyectos económicos diseñados para potencias económicas como Reino Unido y como Estados Unidos. Es normal que Estados Unidos tenga la intención de firmar tratados de libre comercio con países del tercer mundo como Colombia, como Perú, como Chile, porque sencillamente ellos tienen una cantidad de productos inmensa que ofrecernos, tienen una industria ingente con la que pueden sustentar todos sus productos, mientras que desde el tercer mundo no tenemos toda esa capacidad económica y sencillamente esa transacción binacional no va a resultar favorable para el más pequeño, sino siempre para el más fuerte. Por eso es que en estos países que ha sido diseñado tratar de ponernos a tono con este tipo de políticas que nunca le han sido favorables al tercer mundo es bastante peligroso si se tiene en cuenta que Colombia es un productor de materias primas por excelencia, mientras que Estados Unidos es un productor de productos terminados. Entonces esto nos pone en una situación bastante gravosa. Es como si básicamente yo vendiera huevos y mi vecino fuera panadero. Yo le vendo mis huevos a 100 pesos a mi vecino me vende el pan a mí a 500. Entonces por cada transacción que hacemos de que él necesita los huevos y yo necesito el pan, yo estoy perdiendo 400 pesos que se pierden en ese valor agregado que entra en la producción del pan, que es el producto terminado que hace mi vecino. Al hacer Colombia un producto con Estados Unidos, Colombia siendo un productor de materias primas, de materias agrícolas, siendo un productor de trigo, siendo un productor de maíz, siendo un productor de café, siendo un productor de flores, siendo un productor de tabaco, estando en contra de Estados Unidos, pues teniendo como contraparte en el ejercicio económico de Estados Unidos, que es un productor de cigarrillos terminados, que es un productor de café como bebida y no como grano, que es un productor de todo tipo de productos terminados de muy alta calidad y de marcas muy bien posicionadas en los mercados internacionales. Siempre vamos a estar nosotros en la pérdida, porque en la negociación siempre nosotros tenemos el factor negativo del valor agregado que ellos tienen para el producto que nos van a vender de vuelta a lo que nosotros le vendemos. En materia del sector avícola, que es el que nos interesa para la entrevista de hoy, es necesario advertir que la industria avícola en los últimos 10 años ha venido en decadencia, que las políticas que se han tenido al respecto no han sido las más afortunadas. Tenemos que agregar a eso que el exministro Jorge Humberto Botero de Comercio, Industria y Turismo no hizo las acciones más apropiadas para el fortalecimiento de esta industria ni ninguna otra, sino que con su gestión paquidérmica y lenta no favoreció a ningún tipo de industria, y que básicamente la industria agropecuaria, que es en la que se encaja este sector avícola, si bien había tenido una política brillante desde el Ministerio de Agricultura en la anterior administración, hay que decir que para la actualidad, con la política del doctor Juan Camilo Restrepo como ministro de Agricultura, no hemos tenido el mayor avance en esta materia, y básicamente hay que tener en claro que si vamos a competir con productos del extranjero, es necesario cotejar nuestra producción con la producción extranjera, es necesario mirar qué tiene nuestro producto que pueda ofrecer y pueda parecer agradable para los consumidores foráneos, y ver qué pueden ofrecer ellos que sea agradable tanto para los consumidores propios, porque allá van a tener sus productos y los nuestros, y para los productores internos. Entonces tenemos que tener en cuenta en primer lugar que en Estados Unidos la tecnificación de la industria ganadera y avícola llega a un nivel inusitado, en el que podemos encontrar videos muy fácilmente en internet en el que vemos como de manera incluso cruel los animales son tratados como simples objetos en galpones que no pasan más de 30 centímetros por 30 por 30, en el que están los animales absolutamente atrapados y pasan luego por una especie de correas eléctricas en las que se les da muerte y son mutilados incluso sin haber perdido su capacidad sensorial aún, y por medio de esta tecnificación pueden realizar una producción
en la que se matan aves de una manera extraordinaria y pueden llegar estas a las mesas de Estados Unidos de una manera mucho más fácil, mucho más expedita y mucho más barata a como resulta en Colombia, donde los procedimientos para la producción de cárnicos todavía son muy tradicionales, en los que, si bien se trata de procedimientos que son más éticos en el trato respetuoso que debe tener el ser humano con el animal, se trata también de procedimientos que económicamente no resultan favorables, y no podemos de esta manera producir, por ejemplo, carne que pueda competir con la de KFC, por dar un ejemplo, una marca bastante conocida en la preparación del pollo, en la que sencillamente es algo absurdo tratar de pensar que la producción colombiana tiene ese nivel de tecnificación. En Colombia básicamente estamos en un nivel de infraestructura que ya ni siquiera compite con Bolivia. La infraestructura de Colombia compite apenas con Haití en Latinoamérica, y es necesario, por lo tanto, decirlo que mientras en Estados Unidos la producción de aves, desde que el ave nace y bueno, y llega a su etapa de madurez, el tiempo es mucho más corto que en Colombia, debido a la aplicación hormonal, que si bien aquí sea en menor medida. También desde el momento en el que el ave pasa por el sacrificio hasta que está en la mesa del comensal, pasa muy poco tiempo, mientras que en Colombia las vías impiden este tipo de producción de carne a gran escala, y básicamente se llega incluso a perder la carne por este proceso de transporte que se tiene que dar por medio de unas vías que no nos favorecen. Siempre se nos dice que Colombia es un país afortunado por tener todos los climas, por tener las cordilleras que tiene, pero si uno lo mira económicamente, esas cordilleras son un obstáculo que es casi que impenetrable, y por ese obstáculo tienen que pasar nuestros productos, incluyendo las carnes, que tienen un monto pues un tiempo de caducidad bastante reducido. Y esto acá le tenemos que comentar que además el hecho de traer animales vivos de Estados Unidos trae unas desventajas inmensas. Se tiene que tener en cuenta el factor de las enfermedades endémicas, que no son otra cosa que enfermedades que son propias de un sitio y que en otros lugares del mundo no se encuentran, y que siempre en los encuentros culturales, que sean por razones económicas o por razón de cualquier otro asunto, resultan desfavorables para cualquier persona. Nosotros tenemos que traer productos cárnicos que vienen de casi que medio continente, porque Estados Unidos ocupa un espacio geográfico inmenso, en el que por lo tanto hay una cantidad de enfermedades endémicas grandísima, que van a ir llegando periódicamente a Colombia y van a ir infectando a los animales nacionales. Tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos la gripe aviar tiene un factor de exposición al animal muchísimo más alto que el que se tiene en Colombia, y que es muy probable que lleguen animales enfermos que vayan a dañar la calidad del producto colombiano. Y sin embargo, esta no es una condición que se tuvo en cuenta al momento de debatir la parte avícola. Tenemos que además los productos con que son alimentados los animales, tenemos que hablar de que en Colombia las aves son alimentadas con grano de arroz blanco, mientras que en Estados Unidos se trata de arroz paddy, que es un arroz mucho más económico, mucho más barato, y que por lo tanto favorece mucho su producción. Al momento de que a Colombia se traiga ese arroz paddy para alimentar nuestras aves, vamos a tener en cuenta que la flora intestinal de los pollos que hay en Colombia es distinta a la flora intestinal de los pollos que hay en Estados Unidos, y al aplicar este arroz más barato, lo más probable es que esa flora intestinal no pueda digerir bien los nutrientes que tiene el arroz norteamericano, y probablemente esto además traiga una cantidad de enfermedades muy grande para las aves nacionales, y que así Colombia, en vez de terminar compitiendo más como lo pretende, resulte en una desventaja enorme, tanto en el sector avícola como en el sector agropecuario, pero en una escala más grande, como en general
el TLC no es el que traiga mayores ventajas para el país. Bueno, espero con la anterior exposición haber dado algunas luces desde el poco conocimiento que tengo respecto al tema a las personas que están estudiándolo, y que tengan en cuenta estas deliberaciones para de pronto mejorar, si es posible, este tratado de libre comercio desde la parte académica, que es desde donde se pueden hacer los mejores cambios. Muchas gracias.